Bendito Padre Celestial, amado Jesús, gracias Señor. Gracias porque podemos, Señor, acercarnos unos a otros. Gracias, Señor, porque estamos preparados para recibir tu palabra, lo que tú tienes destinado en este día para con cada uno de nosotros. Abre, Señor, nuestro entendimiento, nuestra memoria, Padre, para retener tu palabra. Ayúdanos en tu amor. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos entrega. Gracias por este estudio. Gracias, Señor, por la vida de Gonzalo, que se preocupa, Señor, de exhortarnos tu palabra. Te alabo y le bendigo, mi Señor, y que cada uno estemos atentos a lo que usted nos quiere indicar. Amén. En el nombre bendito de Jesús, te alabo, mi Señor. Amén. 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 Lo que habíamos hablado, alcanzamos a hablar el jueves pasado sobre este texto, es que es una especie de credo, ¿ya? Cuando dice, esto que dice un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos, sería una especie de credo y puede haber sido adaptado de algo antes del apóstol Pablo, algo que ya se manejaba en la iglesia de Éfeso, probablemente. Usted dice, los credos para mí me suenan como algo católico. En el buen sentido de la palabra no es malo, porque católico significa universal. ¿A qué voy con esto? Que en el tiempo donde aún no contaban con la escritura, sobre todo en regiones donde no abundaban judíos, sino que había más gentiles, esto es, no judíos, los credos fueron una verdadera herramienta teológica para la gente que se aprendía de memoria estas declaraciones doctrinales, ¿cierto?, para poder también ahondar su fe, para que tuviera una base. Entonces, bien pudo haber sido estos 3 versículos parte de un credo, o algunos dicen que Pablo mismo lo habría redactado, este pedacito de credo, ¿ya? Entonces, lo curioso es que probablemente sea del apóstol Pablo este credo, porque es el único escritor del Nuevo Testamento que ocupa la palabra cuerpo. Es el único escritor, insisto, del Nuevo Testamento que ocupa la palabra cuerpo para hacer esta comparación con la iglesia, esta figura comparativa, ¿ya? Y hay 3, digamos, triadas aquí. Por ejemplo, la primera sería cuerpo, espíritu y esperanza. Esa es la primera triada que está ahí en el versículo 4. ¿Ya? Siempre son grupos de 3 ahí, por eso de ahí el nombre triada, claramente. Cuerpo, espíritu, esperanza. La segunda está en el versículo 5, Señor, fe y bautismo. Y en el versículo 6, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todos. Bueno, ahí se agrega por todos y en todos. Entonces hay bastante material trinitario, teológico, en esta breve declaración que tenemos aquí en los versículos 4 al 6 de este capítulo 4 de Efesios. Pablo viene hablando, si usted se fija en el versículo 3, un poquito antes, ¿cierto?, que los cristianos debían esforzarse por mantener la unidad del espíritu, porque todo lo que poseemos como cristianos, lo poseemos en comunidad, ¿ya? Cuando hablamos de que, aquí tengo justo en la pantalla aquí a mi hermana Salo, que está justito al lado mío, en la pantalla, no sé si ella está, si yo estoy al lado de ella en la pantalla, pero ella está justo acá al lado mío. Si yo digo que tenemos un solo cuerpo, un solo espíritu, o un Señor, una fe y un bautismo, eso es tanto de la hermana Salo como mío. ¿Se fija? Mi hermana Salo está tomando nota ahí, presurosa, y la felicito por eso. Entonces no es solamente de Gonzalo esta fe, es de la hermana Salo, es de la hermana Gladys, es de la hermana Miriam que está acá al lado, es de Manuel, de todos. Entonces, por eso tenemos que esforzarnos en mantener la unidad, porque todo lo que tenemos que es importante, todo lo relevante que es nuestro, ¿cierto? Valga la redundancia, lo poseemos junto con otras personas. Es un tesoro de la iglesia, es un tesoro comunitario, es suyo, es mío, es de todos. Eso es maravilloso. Entonces, ¿qué? Es contraproducente que no mantengamos la unidad. Si lo mejor que tenemos es de todos nosotros, ¿por qué tenemos que estar peleados? ¿Por qué tenemos que estar separados?
Entonces, la unidad es algo absolutamente deseable, es algo absolutamente para Pablo necesario. Por eso dice que tenemos que esforzarnos en el versículo 3 por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y estos elementos que pasa a nombrar, uno, un Señor, un solo cuerpo, una esperanza, ¿cierto? Uno, una, es el carácter único que tiene este elemento y su valor que es fundamental para la unidad. Los cristianos mantenemos la unidad centrados en esta verdad teológica. Terminábamos el estudio el jueves pasado diciendo que la unidad no puede ser a todo costo. La unidad tiene una base. La unidad tiene como base la verdad. No podemos estar unidos en el error. ¿Ya? Entonces, es complejo eso. Es complejo, por ejemplo, tener unidad con alguien que niegue que Jesús es Dios, por ejemplo. Con alguien que me diga, no, Jesús para mí no es Dios, para mí Jesús es como un ángel nomás. ¿Cómo puedo tener unidad con él? Se está negando una enseñanza que es cardinal de la Escritura, que es la divinidad de Cristo Jesús. Entonces, cuidado. No es que no me guste la unidad, pero la unidad aquí Pablo está demostrando a través de estos 3 versículos que está centrada en un credo, que tiene una fuerza doctrinal, ¿ya? Está motivada, la unidad está motivada por la unidad teológica también, ¿ya? No podemos dejar eso de lado, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que hay un solo evangelio que tiene todos estos elementos, un cuerpo, un espíritu, la esperanza una sola, un Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Entonces el cristianismo es una fe básicamente compartida. No sé si alguna vez lo había pensado así. Es una fe compartida, y lo hemos dicho hasta el cansancio aquí en los estudios bíblicos. El cristianismo es una fe comunitaria. No se puede vivir el cristianismo, o no está diseñado el cristianismo para vivirlo solito. No, es que yo aquí nomás, yo aquí de mi casita, a mi manera, como decía Frank Sinatra, yo aquí nomás en mi casa. No, pues no es así, no fue diseñado, no viene por defecto así. El cristianismo es una fe en esencia comunitaria, y no es una fe absolutamente personal, ni una salvación distinta de unos a otros. ¿Ya? Esta sección nos conecta con los capítulos anteriores de los Efesios, ¿ya? Y también hacia adelante. ¿Por qué? Porque hay un solo cuerpo. No existen varios cuerpos de Cristo. No podríamos decir nosotros, no, es que nosotros somos de distintas iglesias, pues hermano. Si somos rigurosos, hay una sola iglesia. ¿O no, mi hermano? Una sola iglesia, la iglesia del Señor. ¿Usted conoce otra? Yo no conozco otra. Hay una sola iglesia, la iglesia del Señor. Pero yo entendemos que hablamos de diferentes congregaciones, de diferentes ciudades, ¿entiendes? Pero seamos rigurosos, hay una sola iglesia. No hay varios cuerpos de Cristo en distintas localidades, sino uno solo, y cada congregación local es una muestra o es representativa del cuerpo de Cristo. Entonces, no tenga miedo a la palabra católica. Adelante, mi hermana querida. Adelante, no se preocupe, levante la mano. Disculpe, es que hay un hermano de la iglesia del Casa del Carpintero que tuvo un problema, se llama Mario Lara. Ya. Y él decía que le pidiéramos a usted si puede grabar esta Estoy grabando, mi hermana, estoy grabando. ¿Se está grabando? Perfectamente. Ahí dice. Ningún problema, querida, no hay ningún problema. Ya, ahora sí. Perdamos el miedo a la palabra católico. Algunos se van a espantar, pero como hermano Gonzalo, católico significa universal. Entonces la iglesia del Señor es católica porque es universal. Está constituida es una sola iglesia que no está en un solo lugar. ¿Ya? Entonces cada congregación, como decíamos, es una representación de esta catolicidad. ¿Ya? Y tras este lenguaje, ¿cierto?, de un solo cuerpo y un solo espíritu, está también lo que Pablo viene hablando en Corintios y anteriormente, ¿cierto?, según el cual los cristianos hemos sido unidos en un solo cuerpo con Cristo por medio del Espíritu Santo. Y se nos ha dado, a través de Cristo, ¿cierto?, y por medio del Espíritu, acceso directo a Dios, por medio de Cristo.
¿cierto? Como dice, vamos al trono de la gracia, ¿cierto? Libremente por medio del camino que nos ha dado Cristo. Eso es maravilloso, ¿ya? Y entonces tenemos un origen en común, los cristianos tenemos un origen en común porque el Espíritu Santo permitió esto, ¿cierto? Y existimos comúnmente dentro del cuerpo de Cristo por medio también del Espíritu Santo y tenemos una esperanza común, que es nuestro destino escatológico, que esperamos la venida del Señor, ¿cierto? Entonces tenemos un inicio en común, vivimos en común y tenemos una esperanza común, una esperanza escatológica. Cuando digo escatológica me refiero que viene hacia adelante, de lo que va a suceder, de las últimas cosas. Cuando hablo de escatología o algo escatológico, me refiero a eso, ¿ya? En el versículo 4, ya Pablo repite lo que venía diciendo en el versículo 1. En el versículo 1 habla que tenemos que andar, ¿cierto? Vivir dignamente, ¿cierto? De una manera digna del llamamiento. El versículo 1 del capítulo 4. Si usted puede ahí retroceder, no sé si tiene la Biblia o tiene un dispositivo electrónico. Dice, por eso yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, o que andéis. ¿Se acuerda que lo comparábamos también con andar? Aquí de nuevo repite el llamado en el versículo 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados, de ahí viene el llamamiento, llamados, ¿cierto?, a una sola esperanza. Ambos versículos nos repiten, ¿cierto?, que tenemos que vivir, ¿cierto?, esto, vivirlo. Vivir como es digno del llamamiento. Esto significa también guardar la unidad, puesto que todos nosotros, no solamente hermano Gonzalo, acá hermana Miriam, hermano Salo, hermana Jenny, compartimos también este llamamiento. Todos fuimos llamados. Si usted está aquí es porque fue llamado. Si usted está en el Evangelio es porque fue llamado. ¿Ya? Y estamos en camino del mismo destino. Vamos en el mismo camino. Y tenemos, como le dije, insisto, perdón, tenemos un mismo destino. Esta segunda triada, en el versículo 5, avancemos un poquitito, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, ¿ya? Alude también a lo que Pablo venía hablando en el capítulo 2, ¿cierto? Con esta figura de que todo el cuerpo va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pablo ponía esta figura que era un edificio que se iba edificando. Preciosa figura, muy hermosa. Este cuerpo que crece, este edificio que crece para ser un templo santo en el Señor. Y es muy interesante esta figura, ¿ya? Y acá se nombra la palabra Señor porque es uno solo, ¿cierto? Los cristianos solamente conocemos a un Señor. Yo les recordaba ahí a algunos hermanos cuál era el problema de esta declaración. Usted dice, ¿cuál es el problema? Decir Jesús es el Señor, usted lo dice siempre, ¿cierto? Usted y yo lo decimos cuando podíamos congregarnos en esos hermosos tiempos, ahora estamos congregados virtualmente. Decíamos, Jesucristo es el Señor, perfecto, y una expresión de alabanza. Pero decir Jesús es el Señor en el siglo I tenía una connotación distinta. ¿Sabe por qué? Porque la palabra que se usaba ahí era Kyrios, ¿cierto? La palabra griega para Señor, que era dueño de todo, amo, y una palabra que se usaba principalmente para referirse al César, al emperador romano. Entonces, cuando los cristianos decían, no, César no es el Kyrios, Jesús es el Kyrios, Jesús es el Señor, eso era prácticamente un tremendo mensaje político, que los ponía en antagonismo, los ponía prácticamente como enemigos del imperio. También por eso fueron perseguidos, ¿ya? Entonces los cristianos conocemos a un solo Señor, Jesús. Cristo Jesús es el Señor, ¿ya? Y esto implica que al ser un solo Señor, no van a haber órdenes contradictorias. Si hubiera dos señores, uno puede decir una cosa y otro puede decir otra. No, acá hay un solo Señor y no hay órdenes contradictorias. Hay una sola palabra dada por el Señor. Cuando habla de una sola fe, ¿cierto? Se dirige hacia atrás, hacia el capítulo 2, versículos 1 al 10, que es la fe que Pablo ahí desarrolla. Vamos rápidamente al capítulo 2 de Efesios, ¿cierto? A este verdadero resumen del Evangelio,
¿Ya? Pero aquí no habla de la fe como creer, sino como creencia, ¿ya? Está hablando más que nada del contenido de la fe. Y este capítulo 2, versículos 1 al 10, que lo voy a leer rapidísimo para que ganemos tiempo, es: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en las cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos con ellos. Fíjese, como Pablo cambia los pronombres. Ustedes vivían lejos, ahora después ya en el 3 se incluye. Todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. El regalo de Dios. Un segundito. Ahí. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura suya, somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. A esa fe se refiere aquí el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 5. Un solo Señor, una sola fe. Esa fe tiene que ver con creencia. Esto es lo que creemos. El evangelio de la gracia de Dios, ya la justicia de Dios, ¿cierto? A través de la fe. Lo que está diciendo Pablo acá, muy parecido a lo que también dijo en Gálatas capítulo 1, que hay un solo evangelio, que tiene que tener este contenido del cual Pablo viene hablando en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Que estábamos muertos en pecados, que Dios intervino, que por su gracia nos salvó, que nos hizo de nuevo para Él, somos hechura de Dios, que esta fe y esta gracia no son de nosotros, que no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, y que hemos sido puestos para andar en buenas obras. Eso es el Evangelio. Muy lindo resumen del apóstol Pablo. Entonces, alguien que venga con algo parecido al Evangelio no nos sirve, porque no es la fe, es una sola fe. Aquí no es como en la modernidad que dicen, no, aquí cada cual con su fe, usted por allá, yo por acá, usted cree esto, yo creo lo otro. No, es una sola fe, hay un solo evangelio. ¿Ya? Ahora, acá en la carta no hay ninguna otra referencia explícita al bautismo, ¿ya? Aunque aquí más adelante en el capítulo 4 nos podemos encontrar con esta ordenanza. Aquí Pablo se refiere al único bautismo que existe, es el bautismo en Cristo o en su cuerpo, o el bautismo por el Espíritu. Ahora, si los creyentes compartimos el mismo Señor, creemos en el mismo Evangelio, ya hemos experimentado la misma realidad de ser bautizados, ¿cómo no tenemos que vivir en unidad acaso? Si tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, tenemos que fomentar y propiciar la unidad también. Eso es el llamado aquí del apóstol, ¿ya? Y la unidad mayor, el mensaje mayor de unidad está aquí en el versículo 6. Dice, un solo Dios y Padre de algunos. No dice Padre de algunos, ¿cierto? De todos. Exactamente. Un solo Dios y Padre de todos, ¿ya? Esto es muy similar a la Shema judía que está ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ¿cierto? Oye Israel, nuestro Dios es uno, ¿cierto? Un solo Dios y Padre de todos. Está aquí subyacente en este versículo, ¿ya? Y esta expresión casi litúrgica que dice que está sobre todos y por medio de todos y en todos.
Me recuerda a una liturgia católica, eso, un poco, pero no es incorrecto. Al contrario, es un Dios y Padre de todos que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Es precioso la forma como Pablo se refiere a este Señor. ¿Ah? Alguien puede buscar primera a los Corintios capítulo 8, versículo 6. Hay un paralelismo entre este versículo y primera a los Corintios 8, 6. Si alguien lo encuentra, podría leerlo, por favor. Amén. Dice, Adelante, mi hermano. para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Ahí hay una especie de paralelismo en este texto, ¿cierto? Que es un solo Dios y Padre de todos, ¿cierto? Es parecido a lo que Pablo plantea, a lo que Pablo está planteando aquí en esta carta a los Efesios, ¿ya? Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo y por medio de todos y en todos. Vamos a ir ahora al versículo 7 en adelante. Pasamos esta triada de verdades teológicas profundas, ¿cierto? Efesios 4, del 7 en adelante. Probablemente Pastor, lleguemos al 16. ¿Hermano? sí, yo, el lema. Tengo una Hola, duda. perdón, adelante. Sí. Cuando habla ahí de que Dios está en todos, ¿se refiere a la iglesia o...? Es muy buen punto. Hay dos visiones ahí. Algunos dicen que esto es cósmico, que habla de todos. ¿Ah? El Dios es el Padre de todas las cosas, y otros que afirman que Dios que se refiere a todos sus hijos, a toda la iglesia. ¿Ya? Ya. El texto, el énfasis es más hacia la iglesia, aunque buenos autores lo toman también como que está todos son todos. No sé si me entiendes. ¿Tú cachas esa diferencia que hay? Sí, es que me suena mucho como al panteísmo, de que Dios está en todo, Claro, sí, en todas las cosas, exacto. y que todo es Dios, y Exacto. seguimos esa lógica. Hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Porque Dios es trascendente e inmanente a su creación. Pero algunos sí, lo plantean así y se complican por eso, ¿ya? Pero es el carácter que está... la NBI traduce muy bien, ya dice que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Como te decía, algunos afirman que este punto es más que nada sobre la iglesia, manteniendo este mismo argumento de la unidad, ¿ya? Ya. Y otros asumen que está en todo. Pero ya decir que Dios está, yo entiendo, o sea, puedo ver un árbol y digo, esa es creación de Dios, pero tú sabes, tú haces muy bien referencia al panteísmo, que hay gente que dice, no, ese árbol también es Dios, y el río es Dios, y el cielo es Dios, y la piedra es Dios, y al final todo es Dios, pero no, es creación de Dios. Eso hay que tener cuidado, es verdad. Gracias. La balanza se puede inclinar ahí para ambos lados, pero entendemos este punto. Gracias, Manuel. Ahora, todo creyente, dice acá el versículo 7, se le ha dado gracia para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Este texto quizá es la parte más compleja de este capítulo, ¿ya? Así que voy a tratar de ser lo más claro posible, ¿ya? Hay algunos paréntesis acá en el texto que vamos a tener que ver, que no están marcados, sino que hay explicaciones entre paréntesis en el texto, ¿ya? Como sucede en otros pasajes, donde Pablo habla sobre la unidad, sobre el cuerpo, esta insistencia de Pablo en la unidad se equilibra también con un acento sobre la diversidad y la responsabilidad de cada persona. Hay una unidad, pero también es una unidad en la diversidad, no somos todos iguales, ¿cierto? Y tenemos una responsabilidad personal también de edificar este cuerpo, ¿ya? Aquí este quiebre que hay en el versículo 7 dice, pero
¿cierto? Dios está en todo, ¿cierto? Pero a cada uno, como quiebre que hay ahí de pasar a una responsabilidad personal, ¿cierto? Es decir, la unidad no significa que perdemos nuestra individualidad, a eso me refiero. La unidad en el espíritu no significa que perdemos nuestra responsabilidad individual. La unidad reina. Sin embargo, Cristo no actúa solamente en el plano universal, sino que Él obra en el individuo, en el creyente, y Él da gracia a todos los creyentes. ¿Ya? Y aquí la gracia toma un nuevo significado, quizá para algunos inesperado, porque no está hablando aquí de la gracia que es para salvación, sino que está dando a esta gracia que se imparte para el servicio, esta gracia que se da para el ministerio. ¿Ya? Algunos podemos separar esos conceptos, otros lo llevan juntos, ¿ya? Pablo perfectamente pudo haber escrito, según aquí hay un autor que es de apellido Snodgrass, que dice que a cada uno de nosotros se nos ha dado ministerio, se nos ha dado un servicio. La palabra ministerio tiene que ver con servir, ¿ya? Así como en el capítulo 3, versículo 8, Pablo decía que Dios le había dado la gracia para predicar a los gentiles, este don, ¿cierto?, para poder predicar. Aquí, y en este lenguaje prácticamente idéntico ahí al capítulo 3, Pablo está aludiendo a la gracia que Dios le ha dado a cada miembro del cuerpo para llevar a cabo la obra de su propio llamamiento. Dios lo ha puesto en un cuerpo y le ha dado a cada uno una medida de gracia para servir. ¿Ya? Es muy interesante eso porque no hay nadie en el cuerpo que sea inútil, inservible. De hecho, si usted hace la comparación con el cuerpo humano, prácticamente todo el cuerpo, todo miembro del cuerpo tiene una función. Yo cuando chico pensaba y le decía a mi mamá, bueno, ¿qué utilidad tiene el dedo meñique? Le decía yo, el dedo meñique del pie. ¿Qué utilidad tiene el dedo meñique del pie, mamá? Yo pensaba que era lo último, lo que estaba más abajo. Yo le dije, mamá, yo creo que la única utilidad del dedo meñique es juntar mugre. Mírela, bueno, un pensamiento de niño, ¿cierto? ¿Ah? Juntar mugre hay que lavarlo porque si usted no lo lava, ¿cierto? No quiero ahondar en ese tema. Pero he visto amigos, parientes que han tenido diabetes y les han tenido que amputar por una herida mal cuidada, el dedito pequeño del pie, y la verdad que tienen serios problemas de equilibrio. Entonces, parece que no era tan inútil el dedo. No soy experto en la materia, ¿ya? Pero el punto es que a cada miembro del cuerpo de Cristo, el mismo Señor le ha dado gracia para servir. Ahora, hay dos textos que tenemos que tener en perspectiva para ver aquí el capítulo 4 del 7 en adelante. Por favor, vamos a buscar Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Vamos a usar la misma Biblia para comentar la Biblia. ¿Ya? El primer texto es Romanos 12, del 3 al 8, y el segundo es 1 Corintios 12, versículos 4 al 14. Repito, Romanos 12, del 3 al 8, y 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 14. ¿Ya? Vamos a leer estos textos primero y después vamos a leer el texto de nuevo, ¿cierto? Vamos a volver a Efesios. ¿Ya? ¿Alguien puede leer, de mis hermanos o hermanas, Romanos 12 del 3 al 8? Si es tan amable, por favor. Yo. Hermana Miriam. Ya. Está por ahí, adelante, Dios le bendiga. El 3 al 8. Sí. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Hasta cuál era? Hasta el 8. El 8. Ya. Sí. Ya, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Gracias, mi hermana. Y tenemos el otro texto también de 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 14. Si alguien lo puede leer también, se lo agradecería mucho. Aquí, Gonzalito, Gracias, mi hermana. Adelante. del 4 Al 14. Ya. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Gracias, mi hermana. El punto es, mis queridos hermanos, estos dos comentarios que son muy importantes para poder entender este texto, muy buenos comentarios del mismo Pablo en otras cartas, ¿cierto? Que la unidad no existe en la igualdad de personalidad o en la responsabilidad, sino en un origen común que tenemos todos, que es la gracia de Dios, ¿ya? Y en la dependencia que tenemos, ¿cierto?, del único evangelio y en el destino que tenemos con Dios, que lo tenemos en común. Entonces, dentro de esta unidad, la gracia que se imparte a todos de una manera que cada persona tenga una responsabilidad distinta. Pablo lo dice aquí en Romanos capítulo 12, versículo 6. Tenemos dones diferentes, ¿ya? Según la gracia que el Señor nos ha dado. O sea, la unidad se mantiene por la diversidad y por la variedad también de los dones que el Señor nos da. Ahora, la expresión de aquí de Efesios, volviendo al libro de Efesios capítulo 4, volvamos ahí al texto original que tenemos, ¿cierto? Dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones, ¿ya? Es literalmente conforme a la medida del don de Cristo. Esto no quiere decir en ningún momento que Cristo imparta solo una pequeña cantidad de gracia a algunos, porque Él dice que Él ha derramado esta gracia de manera abundante sobre todos nosotros, y lo viene diciendo Pablo en el capítulo 1, versículo 8. No es que a la hermana Jenny le dio un poquito de gracia y a la hermana Miriam le dio un poquito más. Estas comparaciones, hermanos, serían, perdónenme que las ponga a ustedes como ejemplo, hermana, son las que tengo aquí con la cámara prendida. ¿Ah? Son odiosas esas comparaciones. No, que al Señor le dio más gracia que al otro. No es el punto. ¿Ah? No es el punto de acá. ¿Ya? Ahora, la identidad de este don, ¿cuál es este don? Es algo incierta, o sea, puede aludir a la gracia misma, o al Espíritu Santo, o al propio Cristo, que puede ser el don también. Hablar de la gracia es hablar de Cristo y es hablar del Espíritu. ¿Ah? La intención de Pablo acá, claramente, es que reconozcamos la diversidad de funciones que hay dentro del cuerpo de Cristo, fue ideada por Dios, y Él mismo la faculta, Él mismo la crea, y Él mismo
la faculta. ¿Ya? La palabra medida que aparece ahí en el versículo 7 y que aparece después en el versículo 13, la medida, la estatura de Cristo, ¿cierto? Y en el 16 de nuevo, la medida del trabajo de cada miembro, ¿cierto? Es muy interesante, ¿cierto? Lo que imparte a cada uno es necesario para llevar la plena medida del cuerpo de Cristo. ¿Que se quede el audio ahí? Ya, ahí sí. Y aquí Pablo está citando un salmo en el versículo 8. Si usted se dice, fíjese ahí, en el versículo 8 es una cita de un salmo, obviamente, que es el Salmo 68, versículo 18. Por esto dice, ahí está citando la escritura, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Está Pablo interesado particularmente en esta última línea, y dio dones a los hombres. Esto nos verifica, digamos, de una manera bíblica, que el Cristo ascendido, el Cristo resucitado y glorificado, ¿cierto?, que asciende, imparte dones a las personas. Ya es muy interesante. Este salmo, el Salmo 68, ¿cierto?, trata de un Dios triunfante que toma cautivos y que recibe dones de las gentes, o que, en palabras del Antiguo Testamento, que recibe a las mismas personas como dones. ¿Ya? Es interesante esa figura. Y al parecer este salmo, según algunos autores, se utilizaba en la celebración de Pentecostés. Entre paréntesis, este domingo es domingo de Pentecostés. Y muchas veces a nosotros se nos olvida, nosotros somos una iglesia de corte pentecostal, la Asamblea Autónoma de Villa Dulce, y a veces se nos olvida esto. Ya he visto más celebración de Pentecostés en el mundo católico, pero eso es un paréntesis solamente. ¿Ya? Este es un salmo que probablemente se leía en Pentecostés, en la fiesta judía, y en la conmemoración de esta fiesta, cuando celebraban también cuando se entregaba la Torá, cuando Dios entregó la ley, ¿cierto?, a su pueblo. Es muy interesante. Pablo entendía este salmo, ¿cierto?, como una referencia a la ascensión de Cristo, o al menos lo adaptó para este acontecimiento, ¿cierto? La expresión se llevó consigo a los cautivos, ¿cierto? El desfile de su victoria puede referirse ahí, lo que habla en Colosenses 2:15, que tomando cautivos, ¿cierto?, a las principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es interesante también eso. También a los creyentes también, que los tomó y los llevó, ¿cierto? Es muy interesante. Pero habla de la exaltación de Cristo sobre las fuerzas espirituales. ¿Ya? Pablo probablemente tiene en mente a los poderes malignos, y Cristo fue exaltado por encima de todo principado y potestad. Acá en el 4:7, ¿cierto?, estos dones que han sido impartidos, ¿cierto? Sin embargo, si usted ve más adelante en el 4:11, usted va a ver que las personas también son dones, ciertas personas son verdaderos dones dados a la iglesia. Es una muy linda comparación la que hace aquí Pablo. Ser receptores de esta gracia hace que las mismas personas sean verdaderos dones para la iglesia. Eso es maravilloso cuando lo vemos así. Lo hemos conversado esto con el pastor Claudio, que creo que por ahí está Claudio presente, que los maestros, de repente, hay gente que dice que hay gente que no le gusta que uno compre tanto libro, de repente se da en el mundo evangélico, hay tanto libro que lee, hermano, ¿por qué no lee la Biblia nomás? Y ¿cuál es el punto? Que hay dones de maestro que Dios ha dado a la iglesia. Entonces los maestros estudian un tema, escriben un libro, lo publican y son de bendición. Entonces, ¿por qué también dejar de lado? No estoy diciendo que la Biblia sea reemplazable, en absoluto. La Biblia nosotros podemos leer muchos libros, pero debemos vivir en la Biblia, como dice un predicador llamado Spurgeon, ¿cierto? Que a todo esto escribió muchos libros. Entonces, ¿por qué no disfrutar también de esos dones que el Señor ha dado a su iglesia? Ya maestros y pastores que pueden escribir y que nos bendicen con su escritura. Ojo también, esa es una forma de reconocer. Pero el punto es que acá, que cuando el Señor te da gracia, tú mismo pasas a ser un don para la iglesia de Cristo. Yo eso lo encuentro fantástico, extraordinario, maravilloso.
Qué hermoso eso, lo que hace Manuel en la iglesia, Dios lo ha dado para que lo haga Manuel, lo que hace la hermana Jenny, lo que hace la hermana Miriam, lo que hace la hermana Salo, lo ha dado para que ella lo haga, para que glorifique a Dios. Es muy bonito eso, de ser receptores de la gracia, convierte a estas personas en dones para la iglesia. Me anima esta palabra, porque todo esto lo hace el Espíritu como Él quiere, el Señor lo ha repartido conforme a su voluntad. Eso es maravilloso. No por tanto por nuestra capacidad, por nuestros talentos, y que, no, si yo merezco aquí tener más dones. No, eso lo hace el Señor. Y es extraordinario eso. Es hermoso ver esto. Hay un comentario ahí, si usted se fija el versículo 8 y 9, incluso 8, 9, 10, o 9 y 10 mejor dicho, es un comentario entre paréntesis. Aquí Pablo está explicando, porque es un poco complejo de entender. Pablo es un comentario parentético, algunos le llaman, bueno, obviamente, porque está entre paréntesis. Esta mención que se hace aquí a la ascensión en el versículo 8, la está explicando en el 9 y en el 10. Fíjese. ¿Qué quiere decir eso que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Ya? Esta interpretación, que usted ve aquí en paréntesis, esto ha sido motivo de discusión en la iglesia y en los teólogos por siglos, hermano. Y dije, mira, ¿dónde nos mete el hermano Gonzalo? Sí, es necesario que veamos esto también. No se han puesto de acuerdo. ¿Por qué? Porque algunos dicen que cuando habla de descenso, algunos insisten que Jesús descendió al infierno. Que Él descendió a los infiernos. De hecho, algunos credos hablan de eso, que Él descendió a los infiernos. Pero aquí Pablo parece decir que las partes más bajas se refiere a la tierra misma, no tanto al infierno, sino que descendió desde el cielo. Esa es la figura, que el Señor estaba en el cielo y desciende a lo más bajo. ¿Qué es lo más bajo? La tierra. Al parecer, esa es la fuerza del texto y lo dice aquí. O sea, de aquí la NBI traduce muy bien. La NBI traduce, ¿qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. O otra versión pone las partes más bajas de la tierra. La fuerza parece estar en la primera interpretación, a la misma tierra. ¿Ya? Como le digo, esa simple idea que le estoy dando, si es a las partes más bajas de la tierra o a las partes bajas, o sea, a la tierra, esas dos ideas, hermanos, llevan siglos los teólogos poniéndose de acuerdo, y no sé si nosotros en este humilde estudio bíblico vamos a hacer lo que vamos a tener la última palabra, y vamos a decir, aquí está el fin de la discusión. ¿Ya? Si es lo primero, o sea, a la tierra, está hablando de la misma encarnación de Cristo. A mí me parece la interpretación más prudente. Si es la tierra, aquí como está traducido en la NBI, ¿ya? Porque hablaría de la encarnación de Cristo, que Él se hizo hombre y descendió. Prácticamente eso. O también puede apuntar al descenso de Cristo a través del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que cayó, ¿cierto? Que descendió como viento recio. O el descenso de Cristo a la iglesia, que se hace referencia en el capítulo 2, versículo 17, que está aquí, que dice Efesios 2, 17, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. ¿Ya? Entonces, aparentemente habla más del descenso de Cristo a la tierra, más que el descenso de Cristo al Hades o al infierno. ¿Ya? Porque en Efesios más que nada el conflicto nunca habla del infierno, sino que habla de las regiones celestiales, ¿ya? Y la victoria de Cristo se produjo por su exaltación, no por su descenso. Así que en este tema, el punto más importante es que Cristo bajó del cielo a la tierra. Me gustaría que nos quedáramos con esa interpretación, no la estoy forzando, ¿cierto? Tampoco la voy a obligar a que crea eso. Hay un punto de vista en conflicto ahí, pero tiene que ver el peso del texto con su venida del cielo a la tierra, o sea, a la encarnación. Dios se hace hombre en la persona de Cristo y desciende para estar entre nosotros. ¿Ya? Muy hermoso este punto. Entonces, el texto aquí, lo que está Pablo explicando entre paréntesis, no es tanto hablar del descenso, sino que cuando ascendió, porque ese es el punto aquí en el capítulo 4, versículo... lo que está hablando acá en el capítulo 4.8, ¿cierto? Es que cuando asciende, me gusta ahí la traducción de la Nueva Versión Internacional en inglés, dice, para llenar todo el universo, puede conducir quizá
a una u otra conclusión, pero el texto dice que para que pueda llenar todas las cosas. El versículo 10 dice que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando Pablo siempre habla de la ascensión, ¿cuál es de la ascensión? El punto es que es la autoridad de Cristo que abarca todas las cosas y ahí le da su papel adecuado. O sea, nada está fuera de la jurisdicción de Cristo. Todo es de Él. Como dice este ilustre pastor holandés, Abraham Kuyper. Nada, o sea, no hay pulgada, no hay centímetro cuadrado en todo el universo donde el Cristo resucitado nos diga esto es mío. Todo es del Señor. Todo. Entonces, cuando Pablo habla de esta ascensión, habla de que Jesús tiene jurisdicción, me encanta esa palabra, sobre todo. Y nadie está excluido, ¿cierto?, de los beneficios y de la plenitud que Cristo trae consigo. ¿Ya? Me encanta eso. Hemos avanzado, nos quedan algunos minutitos más. Voy a dejar introducido este tema que quizás es el más polémico. Y este tema polémico ha traído problemas en varias iglesias en el último tiempo, que es el tema apostólico. ¿Ya? Quiero ser súper respetuoso acá, quiero tratar de ser lo más claro posible, ¿cierto? Porque hace de unos años hasta ahora, unos 20 años, 25 años en el mundo latino, se habla del ministerio quíntuple, de los 5 ministerios. Ya, y aquí se ocupa mucho este texto para hablar como base de que este es el versículo clave para hablar de este ministerio quíntuple, porque son 5 ahí los ministerios que se van nombrando. ¿Ya? El asunto es que ciertas personas, como lo decíamos hace un rato, son dadas como dones en sí mismas para servir y para edificar el cuerpo. ¿Ya? En el original griego, acá hay una oración que es una larga oración gramatical, que se tratan básicamente de 2 temas. El ministerio que se lleva a cabo en el cuerpo y la madurez que ese ministerio tiene que conseguir. ¿Ya? El ministerio que se lleva a cabo y para qué está hecho, para alcanzar madurez. Los dones que Cristo ha dado a la iglesia, en este caso, son personas que promueven el servicio, ¿cierto? Y la edificación del cuerpo. Y este texto nos enseña tanto este orden acerca de los dones como el orden institucional, digámoslo así. ¿Ya? Cuando los eruditos hablan de la historia de la iglesia, porque tenemos que ir a la escritura, al libro de los Hechos, ¿cierto? Al Nuevo Testamento, a la tradición, los eruditos dicen que la iglesia primitiva era controlada básicamente por el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo hablaba y decía, no, apárteme a este para la obra del ministerio. A Pablo le decía, vaya para allá, no vaya para allá, vaya para acá. Y estaba el carisma actuando, digamos, la carismata, que era el continuo obrar del Espíritu con sus dones. Estaba ahí, el Espíritu y la carismata estaban ahí. Y algunos ven el libro de Efesios como un representante del catolicismo antiguo por quizás siguiendo un orden de tradición aquí, como apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, ya como un orden, como una tradición. No creo que sea el orden más correcto, ya. Probablemente Pablo dice que hay una forma de liderazgo para que pueda existir la comunidad y no necesariamente tienen un orden así jerárquico, ¿ya? El punto es que estos siervos que están aquí nombrados en el versículo 11 tienen que trabajar o tienen que enfocarse, edificar hacia la unidad y el conocimiento de Cristo. Ese es el punto, ¿ya? Ellos están por algo, no están ahí de adorno, de bonito para ejercer poder, como algunos piensan. No establece una jerarquía entre el clero y el laico que se ocupó más adelante, ¿cierto? De hecho, digamos, hablar de eso del clero, que era la clase ordenada sacerdotal, y los laicos que éramos el resto. Más bien la fuerza del texto nos habla de personas que han sido dadas a la iglesia para ayudarlas en el servicio, en la edificación. No se trata de unos dones que se imparten a un grupo especial, ¿cierto? A una cofradía de personas, sino de la gracia que da
personas a la iglesia, donde Dios puso ciertamente primero a los apóstoles, luego a los profetas, después maestros, y después de estos tres, ¿cierto?, se enumeran ciertas funciones como los poderes y los dones de sanidad, como habla en primera a los Corintios 12:28, donde ahí está también esta suerte de lista. En el versículo 11, si bien es cierto, no se enumeran funciones, pero aparecen estas categorías junto con los evangelistas y pastores, y es raro aquí porque la palabra pastores y maestros en el original habla de una sola, habla de pastores maestros o pastores que se dedican a enseñar. ¿Ya? Entonces, ya con esa explicación, el argumento del ministerio quíntuple se cae, porque serían 4 nomás. Porque si lo leemos con esa explicación, que creo que es la más correcta, porque así lo dice el texto en el original, dice apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, o pastores que se dedican a enseñar. Entonces ya no serían 5, sino que serían 4. Aquí ya se nos desmorona un tremendo argumento de este famoso ministerio quíntuple. Ya no son 5, son 4. Aunque la fuerza de Pablo no es que sean 5, que sean 4, que sean 6, que sean 11. No es el punto. No es el punto también establecer listas exhaustivas de dones. Pablo no tiene esa idea en ninguno de los textos, ya sea en Romanos, en Corintios y acá en Efesios. ¿Ya? Como les dije, significa pastores que enseñan y existen solamente 4 grupos. Y también los nombres, los títulos que aquí se enumeran, quizás no significan necesariamente lo mismo en el siglo I que lo que puede significar en nuestros días de modernidad, especialmente lo que se llama evangelistas y pastores. ¿Ya? De hecho, todos los títulos aluden a personas a roles que proclaman la fe. Es difícil definirlos con precisión, porque los datos que tenemos en las cartas del apóstol Pablo son un poquito limitados, hermano. Además, estas categorías tampoco se excluyen mutuamente. Un pastor también podía ser evangelista, un evangelista también podría ser pastor. De hecho, Pablo se presenta a sí mismo en la carta a Timoteo, se habla de que él es apóstol, de que él es maestro, de que él es un heraldo, un anunciador del evangelio, ¿cierto? Hechos 13 nos nombra que en Antioquía había profetas y maestros. Entonces, cualquier intento de clasificar, hermano, prolijamente estas funciones se viene abajo a la luz de todos los datos que tenemos, dicho que se pueden usar de manera indistinta. ¿Ya? Partamos por el término más polémico, apóstoles. ¿Ya? Es polémico el tema. Yo tuve que hablar algunos años atrás, en una conferencia sobre el tema apostólico y fue álgido el tema. Acá, bueno, algunos hermanos de la iglesia saben eso y no fue fácil este tema del apostolado. ¿Ya? Está muy unido al concepto judío de agente o de agencia, de un enviado. Hace referencia a uno que era enviado por el Sanedrín con un mensaje, era como un representante plenipotenciario. La palabra era shaliach en hebreo. El Sanedrín enviaba a alguien, ¿cierto? Y con un mensaje y tenía también plenos poderes. Un agente que representaba a quien lo estaba enviando. Esa era una acepción de la palabra apóstol. Ya en otras ocasiones significa a alguien que se convierte en un agente de Dios al ver visto al Señor resucitado, como el caso del apóstol Pablo. Otras veces se refiere a quienes tienen el ministerio fundacional de establecer los parámetros de la fe, particularmente por haber estado físicamente con el Señor, los 12 apóstoles, supongamos. Ya cuando hablamos de los 12, estuvieron con el Señor, con Él, recibieron directamente su enseñanza, o también por la actividad dentro de la iglesia. La iglesia también reconoció a otros como apóstoles, ¿cierto? Que no formaron parte necesariamente de los 12. Santiago es un ejemplo, hermano del Señor, ¿ya? Y en otras ocasiones también significaba misionero, un delegado de la iglesia en Éfeso mandaba, ¿cierto?, una ofrenda con una carta a Colosas y lo mandaba con un hermano. Ese hermano enviado era un apóstol también. Entonces hay varios significados de la palabra y no solo uno. Y al menos en un versículo, en Romanos, aquí ustedes se van a sorprender, en Romanos 16, versículo 7,
Probablemente en los textos más antiguos, cuando hable, saluden a Andrónico y Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Los manuscritos más antiguos, más originales, hablan que este Junia probablemente era mujer. Entonces, ahí se nos derrumba el naipe varios, pues como un apóstol mujer también. Está puesto así. Es muy interesante. Pablo los reconoce de partida, bueno, a Andrónico, y usted quizá no lo conocía, y Junias, que bien pudo haber sido Junia, una mujer, dice, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Mire qué interesante puede ser este texto. ¿Ya? Entonces, pudo haber sido también hasta una mujer. Pero la fuerza del Nuevo Testamento, en la mayoría de los casos, apóstol se refiere a una persona dentro del limitado grupo de los dirigentes que tenía un especial papel y autoridad dadas por el mismo Señor. De lo contrario, Pablo, cierto, cuando hablaba de su propio oficio apostólico no tendría ningún sentido. Pablo tenía una autoridad que había dado por Dios. Y eran instrumentos, los apóstoles fueron instrumentos de Dios particularmente autorizados, con un encargo de extender el evangelio y la doctrina, propagar las buenas nuevas del Señor en ese contexto, en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, lo curioso es que en este sentido amplio, en este sentido, más específico, de la palabra, se refiere prácticamente a los 12, a los 12 apóstoles, al apóstol Pablo, quizá también a Santiago, ¿ya? Pero después del siglo I, esta palabra ya apóstol dejó de usarse en ese sentido único, porque habían sido los que habían visto al Señor. Pablo lo vio resucitado, tuvo este encuentro cara a cara con Cristo. Del siglo II en adelante, ninguno de los líderes de la iglesia osó llamarse apóstol. De hecho, Ignacio, que era discípulo del apóstol Juan, esto usted lo encuentra en la historia de la iglesia, que escribe algunas hermosas cartas, dice, yo ya no les doy ninguna orden, porque yo no soy apóstol, sino un prisionero de Jesucristo. Que hoy día haya surgido gente que tome esta palabra para tomar algún rol de eminencia en la iglesia, como que el apóstol está por encima y que requieran cierto reconocimiento, incluso dinero, ofrendas, me parece, hermanos, que es por lo menos bastante poco bíblico afirmar esto. No estoy diciendo que incluso un misionero puede hacer un trabajo apostólico. Usted y yo, al llevar el evangelio, hacemos un trabajo apostólico, pero ya declararnos apóstoles y que creernos más que el resto y ponernos como por encima del resto, hermano, no es la fuerza del texto bíblico y no es lo que la Biblia enseña. Yo en ese sentido me atrevo a decir que no hay apóstoles hoy día en la iglesia de hoy, porque ninguno de estos tiene la misma autoridad que tuvo Pedro, que tuvo Pablo, que tuvo Santiago, ¿cierto?, para escribir. Lo que ellos dijeron es palabra de Dios y así lo reconocemos. Así que en ese sentido creo que no estoy muy de acuerdo con ese movimiento que hoy día se ha levantado, aunque hoy día como que viene en baja ya. No fue lo mismo que hace como 10 años atrás que, perdóneme, usted levantaba una piedra y salían apóstoles. Entonces eso hoy día creo que está en baja. Respeto si alguien piensa distinto que mí, en un sentido que se puede reconocer a alguien que lleva el evangelio. Yo puedo decir, por ejemplo, dentro de nuestra Asamblea de Dios Autónoma, que hermano Carlos Howell, el gringo que vino acá sueco a plantar varias iglesias, hizo una labor apostólica y fue un verdadero apóstol de Dios porque plantó iglesias, envió gente, pero curiosamente él jamás pidió ni siquiera que le dijeran pastor, simplemente era el hermano Carlos. Entonces, cuando ya el título se pone por delante de una persona, así como en la tarjeta, mire, aquí está el apóstol Gonzalo, hermano, y mándeme su ofrenda acá para que yo le pueda bendecir, cuidado con eso, hermano, no caigamos en esas prácticas que de cristianismo no tienen absolutamente nada. La hora ha avanzado, lo vamos a dejar hasta acá. Traté de resumirlo lo más que pude, hermano, porque es un texto particularmente difícil. Estamos solamente ahí en el versículo 11. Nos quedamos ahí hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Les invito a que podamos orar. Si alguien me acompaña en una oración, desearles un muy buen fin de semana, que pueda descansar en lo posible. Hay gente que tiene que seguir laburando de alguna u otra manera.
pero si el Señor le da un fin de semana de descanso, ojalá, hermano, lo pueda tomar para poder descansar. Así que les invito a que oremos Amén. y podamos entregar. Pero tengo un aviso antes, mi querido hermano. Tengo un aviso para todos los que son de casa y para los que nos visitan acá. El día, voy a ver al tiro aquí el calendario. Deme un segundo. El día viernes 28 de mayo. Viernes 28 de mayo, a partir de las 21 horas, tendremos una vigilia por este mismo medio Zoom para poder compartir con los hermanos de Vía Dulce. Así que si usted quizá no es de nuestra iglesia, pero quiere participar, bienvenido a participar en una hermosa vigilia donde vamos a compartir también la Cena del Señor. Esto va a ser muy especial. Vamos a compartir de manera virtual. Llevamos más de un año, ¿cierto?, sin poder vernos. Así que vamos a estar ahí compartiendo los elementos. Si no podemos repartirlo en su casa, porque va a ser medio difícil salir de Viña del Mar, usted puede tener ahí pan y vino en su casa también y compartir junto con nosotros, con los Esa pastores de la iglesia, la Cena del Señor. Hermana Jacqueline. Mi consulta,